como a las 2:30, 3 de la tarde, empezó a caer ceniza. Empezó el patio a llenarse de ceniza, una arena, sonaba el zinc, bueno. Y así fui yendo de toda la tarde y eso se puso nublado. Nosotros con ese miedo, como ya sabíamos de que Armeros iba a cualquier momento. El día siguió transcurriendo normal. Bueno, no tan normal, porque ya caía ceniza. Y no entendíamos qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba cayendo. Las señoras, sobre todo, pues ellas estaban pendientes de que esa arena era muy buena para las maticas, entonces recogían. Otras personas se limitaron a barrer el corredor, porque había negocios, es decir, al menos tenía bastante comercio. Otros a limpiar sus carros porque les manchaba el carro, bueno, más o menos normal, claro, pero había tensión. Bueno, esa línea de tiempo de qué pasó ese día, desde mi punto de vista de lo que yo viví, pues no, fue muy calmado porque uno no se enteraba de nada. Seguramente, o sea, el 13 de noviembre era un día muy lluvioso, muy gris en Manizales. En estos momentos hay una emanación de ceniza acá en el corregimiento de Murillo. En 1985, la iglesia de San Lorenzo representaba la fe de los armeritas. Su imponente estructura dejaba ver un municipio próspero que ya para esa época tenía al menos 30.000 habitantes. Estaba situado en un valle fértil y su vecino, el volcán Nevado del Ruiz, que aunque parecía dormido, respiraba con fuerza bajo la tierra. Ese año ya había dado señales que para los expertos, aunque eran claras y ruidosas, fueron imposibles de identificar hasta que todo quedó en silencio. Pero de esa erupción hacia el lado occidental no se supo nada, o sea, las personas que tal vez vivían en la parte más alta debieron sentir algún ruido. Pero, por ejemplo, en Gualí o en El Arbolito o en estos sitios no reportaron un ruido grande. Tampoco había forma de reportarlo si no se tenía un radio de comunicaciones. Mucho susto, muchos nervios, porque el volcán sonaba. De un momento a otro, como cuando descargaban una volqueta de piedra en el pavimento. Se oía sonar. Sintieron que cayó ceniza. Muchos no sabían qué era eso porque nunca había caído ceniza por allá. Hay personas que dicen, parecía que llovía, había llovido mucho esa tarde. Que mi mamá estaba planchando la ropa de mi papá, las cosas de nosotros. En un momento empieza a llover, pero durísimo. O sea, se sentía en la teja de los vecinos porque nosotros teníamos una plancha, pero se sentía que caía el agua muy duro. Mi mamá en una de esas saca la mano y encuentra de que lo que está cayendo es arena. Pero era algo extraño y decían, es como ir al río, como que se le pega a uno, como que esa lluvia ensucia. Pero no sabían que eso era ceniza. Bueno, ahí se dieron cuenta. Había muchos sitios donde el olor a azufre era muy, muy fuerte. Y mi papá al lado, hijos, levántense, que miren, no escuchan. Miren lo que está cayendo arena, está cayendo ceniza. Hubo una erupción como a las 3:10 de la tarde. Sentimos mucho temor, mucho miedo por el sonido del volcán. ¿Cómo era? Por la caída de las piedras pómez
y en los techos, como era de Terní, donde yo vivía, pasaba de chorizo, eso pasaba el Eterní de una. Eso lo vimos nosotros y nosotros nos metimos debajo del piso. El volcán hizo erupción al final de la tarde de ese día. Esa erupción aporta elementos sólidos, roca, ceniza, etc. También ocurre un deshielo parcial del casquete del Nevado del Ruiz. Ese material cae caliente, funde la nieve, genera agua que al mezclarse y seguir los cauces de los ríos genera lo que se llama la avalancha o el lahar. Entonces es una mezcla entre ese material volcánico que acaba de salir en la erupción, el agua de los ríos más la difusión de la nieve, porque es un volcán nevado, y empieza a arrasar, a involucrar también el material que encuentra en el cauce de los ríos. A las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde llamaban de Armero. No olvidar que era el teléfono fijo, no había celular, no había nada. Entonces era teléfono fijo, nos llamaban de Armero, venga, está cayendo ceniza horrible, tiembla, la gente contándonos, ¿qué hacemos? Entonces lo que recomendaban los expertos inicialmente, vayan a las partes altas. Ahora, el día 13, infortunadamente sucedieron unos hechos que ayudaron para que la gente no saliera. Por ejemplo, para mí el más importante, un partido de fútbol, una final, no me acuerdo qué equipos, pero la gente era dedicada al televisor. Yo estaba viendo un partido esa noche que jugaba en Ibagué, como que era Millonarios Tolima, ¿no? Había un partido en Ibagué. Jugaba Cali y Millonarios en el Campín. Tocó ir a cubrir ese partido. Se cubrió el partido. Yo llegué a la agencia como hacia las 10:30 y empezó una oleada de petardos, de bombas en Bogotá y tocó volver a salir. Como llegué maluco, me acosté ahí y me puse a oír el partido y al rato todavía teníamos teléfonos. El alcalde me llama y me dice, Octavio, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, estoy aquí ya en la casa reposando. Digo, es que me acaban de informar, como era radioaficionado, me acaban de informar de que hay problemas en el Nevado. Mi nombre es Mariela Márquez Quintero, periodista. En 1985 ejercía, iniciando mi actividad periodística en la cadena radial Todelar. Todelar tenía unos equipos en el Cerro Gualí para la emisora, pero yo estaba haciendo las noticias a máquina de escribir para el otro día. Ya iba a terminar. Cuando se viene el operador de la emisora, camine que está llamando Carlos Arturo Osorio del Cerro Gualí. Entonces cuando él empezó a decir, aquí estamos, nos cae ceniza, tiembla, esto está muy fuerte, siéntese en la cabina y vamos con eso. Nos acaban de informar desde la base del Cerro Gualí, Carlos Arturo Osorio, nuestro técnico, que todo apunta a que el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Que es muy fuerte el lanzamiento de piroclásticos, hay lares, hay olor a azufre, hay ceniza y mucho tremor, mucho temblor. Las repetidoras, la antena de televisión de Inravisión estaba en Gualí. Y de Gualí informaron, porque en la zona alta se dieron cuenta, porque sonó muy duro, desde las 9 de la noche, y la llamaron a Inravisión. Y esa noche faltaban 5 minutos para terminar el noticiero y la periodista que estaba dirigiendo la emisión escuchó por la radio de Inravisión un reporte desde el cerro del Cerro Gualí, que cae al frente del volcán. Y el reporte decía una cosa muy escueta: explotó el volcán, se oyó una enorme explosión. Como ya los periodistas sabíamos de lo que estaba pasando allá, no era raro,
Amparo Amaya entendió que esa era una noticia muy importante y le alcanzó a escribir un párrafo para que Hernán leyera al aire que alerta porque algo sucedió en el volcán. Inmediatamente, a esa hora todavía estaba gente en el noticiero, Gonzalo Guillén, que era un reportero muy veterano, entendió que algo grave estaba pasando porque todos sabíamos que lo del volcán estaba muy feo y Gonzalo no lo dudó 2 veces y arrancó esa misma noche con un equipo del noticiero. Por aquí inició a fluir, a tener esa trayectoria hasta aguas abajo, hasta encontrarse el río Lagunilla con el río Azufrado, movilizando el aro, la avalancha, incorporando cada vez más materiales desde el cauce del río, de las paredes de los ríos, hasta encontrarse los dos, seguir y continuar a Armero y llegar casi 2 horas después y arrasar por las bases la población. Yo estaba tranquilo ahí viendo el partido. Cuando me golpearon la puerta, don Guillermo, que espera que no sale. Y dije, ¿por qué voy a salir? No, que esto me costó plata. Yo, no, es que ya viene, la avalancha ya viene encima. Cuando se produce la avalancha de agua, esa avalancha coge la subestación y funde los transformadores. Entonces, Armero queda sin luz. No hubo manera de las alarmas, lo que se ha preparado, eso no funcionó tampoco. Nos decían que pues teníamos que ponernos un pañuelo mojado en la nariz, cuidarnos de los ojos, pero que no iba a suceder nada. Esperábamos la sirena de bomberos que pasara en ese momento, pero no se escuchó nada. Cuando llegó mi hermano John Jairo y nos dijo, papá, prenda el carro porque nos tenemos que ir cuanto antes porque Armero se va a acabar. No, eso fue terrible. Eso era como cuando un avión pasa bajito. El ruido era tremendo. Que uno no haya ahí en la oscuridad porque cuando se acabó eso no se veía. No había luz, no sabía uno dónde estaba, la oscuridad que había. Entonces uno no sabía para dónde coger, si para allí o para allí o para allá. Mi papá tenía un carro grande, una volqueta grande. Nos subimos y la gente pues decía, don Ismael, porque mi papá se llamaba Ismael, no se vaya, don Ismael, espere. Entonces mi papá aceleraba y retrocedía, aceleraba y retrocedía. Escuchen ese ruido. Entonces como que pusimos cuidado, ese ruido era un ruido muy infernal, como cuando la volqueta descarga el viaje de piedra y no deja de parar ese ruido, ¿sí? Me desperté por el ruido que sonaba como un tren y el ganado bramaba, los perros aullaban. Estábamos ya durmiendo cuando se escucharon unos gritos y que la gente corría y que para arriba y que para abajo. Entonces me levanté, miré y abrí la puerta de la calle y un muchacho pasó y me dijo, doña Divia, sálgase que se vino la avalancha. La noche del 13 de noviembre, este fue uno de los cauces por donde empezó a fluir y a ganar cada vez más velocidad la avalancha o el AR, como lo llamamos técnicamente, que fue fluyendo aguas abajo, accionado por la gravedad a gran velocidad, recogiendo mucho material del cauce del río y también aguas abajo de las paredes, por lo cual se estima que al unirse con el río Azufrado
el volumen inicial de la avalancha se cuatruplicó. Cuando miré, era que ya venía la avalancha de un tamaño como de 6 metros. Como a las 11 ya un vecino nos avisó que Armero se va a desbordar la Bonilla. Vecino, salgan que se está acabando Armero. Las primeras noticias que habían era que el río se había llevado unas casas y la situación estaba complicada, entonces que uno de los dos tenía que viajar. Entonces yo le dije a José que si él quería viajar. Dijo, no, viaje usted. Dijo, bueno, listo. Y esa misma noche viajamos con Reinel Ruiz, el conductor, y un periodista... se me va la... Bueno, viajamos con un periodista casi a las 12 de la noche. Después es muy fácil ver las cosas, pero uno dice, ¿y si hubiera podido venir? Muchas personas, algunos medios de comunicación o periodistas decían, hubiera sido clave que hubiera una sola voz donde dijera, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Ustedes recuerdan que en televisión se anunció, yo lo recuerdo. Yo estaba estudiando en el comedor de mi casa y el televisor estaba enfrente y acá el volcán Nevado del Ruiz está haciendo erupción, pero no siguió nada más. Entonces uno dice, quizás si esa señal hubiera estado, hubiera podido darse una sola voz y que la gente creyera, que el volcán estaba haciendo erupción. Ahí seguía la cancha. Entonces deja ahí el carro y nos bajamos y nos vamos a pie buscando otra vez la 20, a salir a la 15, a la calle 15, donde estaba la iglesia del Carmen. Pero no alcanzamos a llegar allá. Cuando escuchamos que la avalancha bajó por el estadio y arrasó todo el estadio y todo lo que es el sector del barrio El Yaví, lo escuchábamos, ¿sí? Y se nos empieza a venir también el lodo hacia nosotros y por la calle 14 empieza también a salir lodo por la calle 20 y quedamos atrapados en la mitad de la cuadra. Y ahí nos abrazamos a los árboles y el lodo nos iba subiendo el cuerpo hasta que nos llegó acá al cuello y afortunadamente nos siguió aumentando el nivel del lodo. Ahí quedamos atrapados todos, empinados para no ahogarnos. Mi hermano menor pues casi se ahoga, pero logramos tenerlo y lo salvamos, ¿sí? Ahí nosotros nos subimos, vimos cuando el centro de Armero fue arrasado y luego empezó a temblar el edificio como si fuera un terremoto. Yo pensé, Mariela Gómez, es el fin del mundo. Nosotros llegamos hasta el andén que daba a la calle, ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en ese momento, ya por lo que eran las calles, la 13 y la 14, ya había bajado gran parte de esa avalancha. Al encontrarse en el fondo unas montañas, más o menos a 200 metros, empieza a represarse, tanto así que la casa nuestra empieza a caerse por la parte de atrás, o sea, por el patio, del patio hacia el frente. Bueno, hubo una explosión y el edificio se partió en dos y nos fuimos. Y eso nos arrastró muchas cuadras. Y entre ese trayecto nos hundía, era como una licuadora. Nos hundía, salíamos, volvía y nos hundía, volvía y nos sacaba, hasta cuando eso paró. Y empezaron los gritos, los llantos, los lamentos, auxilio, ayúdeme. Era algo, y yo quedé como en shock. O sea, yo no actuaba, sino me desesperaba todo lo que estaba pasando y me quedé ahí porque si uno se movía, pues se hundía en el lodo. Empieza uno a escuchar las voces de auxilio de la gente y uno en esa oscura noche, en esa oscurana tan brutal, no sabía uno qué hacer, no sabía uno para dónde coger, no sabía uno cómo actuar. ¿Por qué? Porque era moverse donde uno había quedado, era arriesgarse de pronto a perder la vida inclusive también. Y tercer escenario después de la tragedia.
uno era como un remolino que se lo lleva y se lo lleva y se lo lleva. Y uno va a tratar de salir y no puede. Llega el momento en que ya como que todo se estabilizó y yo dije, bueno, Dios mío, pues estoy viva, estoy completa, no tengo mi familia. Empecé a mirar, a ver y a escuchar voces y yo preguntaba por mi familia porque eso era como un mar de lodo. Por ahí encontré una cama y me senté en la cama con el niño en las piernas. Cuando sentí que la cama se abrió y ¡push! El niño cayó allá al fondo y yo rápido lo saqué de allá. Eso fue en segundos. Pero el tiempo no nos dio. Alcanzamos a llegar a la nevera y ahí fue el momento cuando nos cayó la pared encima y los dos hermanos que eran más altos que yo, les cayó la pared y la nevera me salvó a mí mi vida. Papá me dijo, cierre la puerta. Yo fui a cerrar la puerta, alcancé a hacer así. Cuando vi que ese lodo venía, esa cosa negra venía y cogió a mi papá. ¡Sim! Lo metió a la pantalla del televisor. Ya cuando empezó a amanecer, ella siente que debajo de sus pies algo se movía y como que la tocaba. Y ella ha vivido toda su vida con ese dolor de sentir que lo que estaba debajo de los pies era mi hermano. Eso no le tocaba a uno era llorar. Yo vi tanta gente pidiendo auxilio y no puede uno ayudarla. Llegó el momento en que yo dije, no, yo no le digo nada, pero yo sigo. Y como podía, y mi Dios me dio la fuerza, entonces yo trataba de avanzar. Creería yo que todo tocaba muertos o lo que sea, porque nadar como tal no podía, pero esto como que me ayudaba a mí a avanzar un poco. Ya llegó la madrugada. Jamás me imaginé que tan solo 7 días después de la toma al Palacio de Justicia, yo hubiera llegado aquí a Armero a cubrir semejante tragedia de 25.000 muertos. Llegamos hacia las 5:15 de la mañana. A Armero los ubicamos en una montañita alta, estaba todo muy oscuro y lo único que uno escuchaba era el lamento de la gente, el lamento del ganado. El director de noticiero me dijo, váyanse ya para Catán, que ya hablé con el comandante de las fuerzas y salen en un helicóptero. Y me fui en un helicóptero, ¿sí? La verdad, hice unas tomas. Cuando fuimos acercándonos, la verdad, no pensé que me fuera a encontrar con esa catástrofe. Cuando amaneció, fue aclarando cuando una avioneta, dándole vuelta al pueblo, ese es el que avisó todo. Yo perdí en esta tragedia 2 hijitos, mi esposa, 2 hermanos, 6 sobrinas. Y obviamente hace 40 años, pero el dolor es el mismo. Ese no cambia, no pasa.